tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos al programa Carpe Diem, a su primera emisión, y bienvenidos al canal de AMAP. Acá estamos conjuntamente con quienes vamos a desarrollar este programa, que es el doctor Fernando Araneo, que es el secretario gremial de la AMAP. A su vez es especialista en medicina interna y en emergencias y trauma. Se desempeña en el SAME y se desempeña en el Sanatorio Güemes. También me acompaña acá el doctor Carlos Dante Russo. Lo de Dante te gustó, ¿no? Sí, está lindo. Está lindo. Carlos Dante Russo, que en su momento hizo todo su curso de honor dentro del SAME, fue médico de ambulancia, luego fue coordinador médico, coordinador de los coordinadores médicos, director de emergencia, subsecretario de salud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, director de DINESA, de la Dirección Nacional de Emergencias Sociales, y a su vez fue integrante y participante de los Cascos Blancos en varias misiones. Entre ellas creo que eran Haití y Cisjordania. Bien, también nos acompaña Hernán, que está acá con nosotros, que es... Gracias a Hernán estamos en el aire en este momento. Así que en el día de hoy espero que disfruten el programa y vamos a tratar de un tema que son las inundaciones de la ciudad de Bahía Blanca como primer tema. Todo este programa se va a dedicar, todo este programa y los subsiguientes se van a dedicar a tratar el tema de las emergencias, situaciones climáticas, situaciones de crisis, porque esa es más o menos la esencia de este programa. Buenas tardes. Lindo empezar con este programa Carpe Diem, acá con el doctor Russo y acá el licenciado Chantrés, que no se presentó, así que Luis Chantrés, el licenciado en Psicología Social. Van a ser programas, como bien dijo Luis, tratar de hablar de lo que son las catástrofes naturales, la situación de emergencias médicas, como bien pasó ahora lo de Bahía Blanca. Vamos a tratar de encarar el tema en el trabajo que se hizo en Bahía Blanca, si se pudo haber prevenido, si no, cuáles pueden haber sido las consecuencias. Vamos a invitar al jefe de departamento de bomberos de Bahía Blanca para que nos cuente su experiencia y la situación de lo que pasó. No sé si, Carlos, querés comentar algo más. Así. No, desde ya, más que nada, la idea sería referirse a lo social en todo esto, no desde lo técnico de las emergencias, que hay todo un manejo técnico, protocolos y normativas, pero que son muy aburridas para el público en general. Vamos a tratar de mezclarlo esto con lo que la sociedad puede hacer o percibir o tratar de aprovechar el día, tal como dice el título del programa, ¿no? De Carpe Diem, de todo lo que puede ocurrirnos. El cambio climático está sobre nosotros ya y va a traer algunos inconvenientes y algunos líos que vamos a tener que tratar de defendernos y manejarnos de la mejor manera posible entre todos. La pregunta que yo hago es la siguiente, porque para que la gente también se vaya ubicando. ¿Estamos preparados para todo esto? O sea, en la generalidad, ¿estamos preparados, digamos, tenemos preparados desde el punto de vista, vos bien lo dijiste, el antes, el durante y el después? Yo la pregunta que les hago a ambos, ¿hay conciencia? Por ejemplo, ¿hay conciencia? ¿Hay una verdadera percepción del riesgo que la gente corre? Mi opinión personal, Sí, tu opinión personal. de la sociedad, no. O sea, no hay una percepción del riesgo. De la sociedad no. No estamos acostumbrados a este tipo de catástrofes. Hay que acostumbrarse a empezar a conocerlas porque van a suceder cada vez más seguido. Estamos en una época donde el cambio climático se nota, las temperaturas, las lluvias, las tormentas son diferentes a las que veníamos teniendo hace una década atrás. Y la sociedad no está acostumbrada a esto, como bien comentaba, y tenemos que empezar a concientizar. Nosotros acá en el Centro Cultural de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada hemos, el año pasado, 2024, empezado con clases, de una de las cuales las charlas la dio el doctor Russo, que habló de cambio climático y emergencias sanitarias, lo cual es importante para que los médicos conozcan, sepan y puedan transmitirle a la sociedad los riesgos que generan estas catástrofes naturales. Y la intención es enseñarles, bien como dijo, dar la cuestión social y ver cómo responder ante una emergencia de esta situación. Después, en el punto personal, como médico, yo tengo una buena teoría de la situación de lo que tengo que hacer. Por
por lo pronto hasta ahora, por suerte lo podría decir, no me tocó una catástrofe de estas magnitudes como para trabajar. No sé cómo respondería en ese momento. La formación la tengo. Está bien. Pero no sé cómo respondería. Me parece una respuesta acorde, porque con el diario del lunes todo el mundo por ahí lo puede hacer. El problema es cuando uno está in situ, no tengo experiencia en eso. No tengo la experiencia del doctor Russo, que estuvo en Haití, estuvo en varios lugares, estuvo en la AMIA, tiene experiencia. Viejo me están diciendo. Un poquito. Me estamos nombrando. Me están diciendo viejo. Hacemos todo el raconto. Bueno, no, pero está bien, mira. Yo de cada una de estas cosas que nos ha tocado vivir, aprendimos algo. Cada una de estas cosas que nos ha tocado vivir en relación a grandes desastres o grandes catástrofes, o catástrofes más chiquitas de todos los días, pero que también cometimos errores, y de esos errores hemos aprendido siempre algo. Siempre se aprendió algo nuevo. Ese aprendizaje de algo nuevo, la idea es ir plasmándolo en alguna normativa, en algún protocolo, alguna manera de proceder. Que nunca es igual. Como bien decía Luis, el diario del lunes, somos todos Bilardo, una cosa, pero si no, no. Yo sí adhiero a lo que vos estás diciendo, porque en la creación del SAME, si alguien tiene algún poco de memoria, donde ahora está Fernando, y estuviste vos y estuve yo durante bastante tiempo, en realidad en la embajada no había uniforme. No había uniforme, no había chaleco, no había única, no había nada. A raíz en la medida que se fueron dando los distintos eventos, fuimos aprendiendo se fue creando y se fue protocolizando, digamos, un manual de procedimiento que le iba a preguntar después a Fernando, si él quiere o puede contestarlo, si realmente dentro del manual de procedimiento de emergencias médicas, los botiquines que tiene la única, los botiquines por patología o por tipo de evento, o cómo está dividido, si tienen contemplado el tema de una inundación. El último manual que está, no sé si no lo hiciste vos, el verde. El verde fue el último que yo hice, fue el 2018. Sí. En realidad, todo, no yo. Sí, hay manejos de emergencia, no específicamente inundaciones. No estamos preparados para trabajar en inundaciones. Tendríamos, esto también es una opinión personal que yo lo veo cuando estuve trabajando en la emergencia del aeropuerto, sí coordinar trabajos con lo que es prefectura, policía, tránsito, con otras fuerzas, cosa que se ve mucho cuando se hacen los simulacros en otras áreas, no en el SAM en sí. Pero bueno, como te vuelvo a repetir, nosotros somos médicos, estamos formados, los que hacemos emergencia, acá el profesor es experto expertise en ese tema, nos forma para estos cuadros. Hay una ley nacional que se llama SINAGIR, que significa Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo, que es una ley que se hizo armamos entre muchos, en el año 2016. ¿Vos estabas en ese momento? Yo estaba en la Dirección Nacional de Emergencias en ese momento, y fue una de las entidades que se encargó la parte de salud. Porque como vos bien decís, Fer, no es solamente salud la que interviene en cualquiera de estas cosas. Hay un montón de instituciones, entre ellas ministerios, ¿no? Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, Policía, Gendarmería, Prefectura, Defensa Civil, Desarrollo Social, ONGs, Cruz Roja, actúa enorme cantidad de gente en todo este manejo de todo esto, porque abarca desde lo preventivo, meteorología, de un montón de instituciones, insisto, que nos juntamos en ese momento y salió esa ley que tiene definiciones que todavía hoy se usan. ¿En el marco de qué ministerio estaba? Ministerio de Seguridad. No estaba, Ministerio de Seguridad. Está todavía, está vigente. Es vigente, ¿no? La ley es vigente. La ley base no la afectó. No afectó la ley base ni el de negocio. Que no. Hoy por hoy está vigente la ley. No sé si tiene presupuesto, pero está vigente. Claro, ese es el tema. ¿Porque este sistema tenía algún fondo? Sí, claro. No, como ley nacional. Y abarcaba al poderes de todos los estratos, desde los municipales, es decir, municipal, provincial, nacional y ONGs. Abarcaba todo. Y sigue abarcándolo todo, ¿no? Eso se hizo con esta idea.
Se trabajó mucho durante esos años. Yo recuerdo haber estado participando desde la DINESA en inundaciones en Salta, que hoy está de vuelta inundado, en el Pilcomayo, en la zona de Santa Victoria Este. Trabajamos como respuesta, hubo que trabajar ahí porque ya estaba inundado, pero fuimos varios, no era solamente salud. También trabajamos en prevención cuando fue el G20, que hubo que trabajar en toda la prevención de la ciudad de Buenos Aires, se trabajó con todo esto, con toda esta gente armada. En San Juan, en un temblor, en un terremoto que hubo, trabajamos con los chilenos en la cordillera, haciendo todo un intercambio de trabajo en lugares donde no llega nadie. Se trabajó mucho con eso. Y indudablemente fortalecía porque daba protocolos y normativas para salir de ese parate inicial que a todos nos genera cualquier situación de este tipo, ¿no? Hay incluso, más adelante vamos a hablar, ¿no? Hay una ley que habla de qué nos pasa cuando hay una situación de este tipo. ¿La inundación de Luján, ya estabas en la DINESA o estabas en el SAME? La inundación de Luján, yo estaba en la DINESA, no estaba en la DINESA. Sí, también trabajamos. La de La Plata estaba en el SAME. Porque cuando fue la inundación grande de La Plata, también se inundó Buenos Aires. Tuve que trabajar esos días, fue una Semana Santa, me acuerdo. No me acuerdo de qué año, pero 2012 o 2013. ¿Cuál, la de La Plata? Fue, la de La Plata, 2013 sí. Por ahí. Y se había inundado la ciudad de Buenos Aires al día siguiente o un día anterior. Me acuerdo que habíamos estado en el DOT, allá en Saavedra. 2003. ¿2013? Sí, después se hizo el socavón ahí en el DOT de Saavedra caía agua de arriba del DOT al barrio Mitre, creo que se llama. Sí, fue pero caía, era una catarata de agua, era una cosa terrible. Incluso hubo muertos en la ciudad de Buenos Aires también, no tantos como en La Plata, pero la pasamos mal también. Me acuerdo que me comuniqué en ese momento con gente de la provincia de Buenos Aires y fuimos ayudándonos mutuamente, ¿no? Sí, a mí me tocó trabajar, estaba de guardia ese día. Trabajamos mutuamente incluso por afuera de la política, porque me acuerdo que estaban muy enojados en ese momento los políticos y nosotros trabajamos igual. Yo quiero volver a hacerte una pregunta del fondo. Sí. ¿Ese fondo se aplica para tareas de prevención solamente? ¿Se aplica para tareas de...? La ley abarcaba, Luis, prevención, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Abarcaba todo. Si abarcaba todo, abarcaba solamente todo. Un aspecto que era el preventivo, ¿no? Porque una de las inundaciones que hubo en esa época fue Tucumán. Y en Tucumán se habló mucho de reconstrucción, que se hacía junto con el local, ¿no? Íbamos desde la nación, la provincia y los municipios y nos poníamos de acuerdo a ver cómo se reconstruía o qué. Está. Preguntaba porque en realidad no sabía el fondo, digamos, hacia dónde se direccionaba. Este fondo quedó recortado por la motosierra, me imagino. Supongo que sí, estoy alejado de la motosierra, gracias a Dios, pero entiendo de que sí, esto estará recortado como está recortado casi todo. Pero la ley existe hoy, como ley está vigente. Está vigente. Bien, está bien. Bueno, eso es bueno saberlo. Bueno. Estaba buscando información de la ley a ver si tenía los fondos, pero no encontraste. Dice que sigue vigente, que muchas provincias están adheridas. Hoy me estabas comentando, Carlos, que están todas adheridas. Creo que están, no sé si están todas, todas, pero creo que la mayoría sí. Me mataste si están todas, no tengo en ese momento sí estaban. Pero Buenos Aires debe estar adherida, sí, casi seguro. Creo que en ese momento estaba Buenos adherida. Aires está, sí. La pregunta que hago con respecto a esto a ustedes desde el punto de vista médico, ¿no? Seguramente ahora cuando hablemos, quiero modificar algo porque no es jefe de bomberos, es hoy director general de la Central de Emergencia 107-109 de Bahía Blanca, que es el señor Mario Tejeda, con quien nos vamos a comunicar. En algún momento sí, como vos bien dijiste, tuvo su paso por bomberos y también fue director general de Defensa Civil, fue jefe regional de Defensa Civil y hoy, en la actualidad, es el director de la Central de Emergencia 107-109 de Bahía Blanca. Antes de que nos comuniquemos seguramente con Mario, yo la pregunta que mucha gente se está haciendo desde el punto de vista sanitario. Un escenario de desastre como este, porque los desastres tienen distintos escenarios. Totalmente. El de la inundación es uno.
a ver, cuéntenle a la gente un poco, porque así la gente sabe, desde el punto de vista de la respuesta médica, más allá de que todo tiene que ver con todo, digamos, cómo afecta específicamente o cómo, digamos, puntualmente podemos describir algunas de las acciones más importantes. Las inundaciones son la amenaza natural más común en el mundo. Lejos la más común. De todas las amenazas que hay naturales, los desastres naturales... Yo siempre pensé que eran los incendios. No, las inundaciones. No, los incendios en zonas forestales. No, pero las inundaciones, la natural es lo más común. Mira. La provocada por el hombre pueden ser los incendios, los choques, pero choques de así como dice él, yo hablaba de incendios naturales. La inundación tiene un alto porcentaje provocada por el hombre también. Porque muchas inundaciones son provocadas por canales clandestinos en zonas, lo que pasa en zonas hoy, rurales. Esperá, hoy la OMS, de la cual nosotros nos hemos borrado, pero sigue siendo una madre rectora de muchas cosas, hoy la OMS considera, hoy hace un rato largo, ¿no? Considera a muchas de estas cosas antroponaturales, para no discutir el tema. Son mezclada la naturaleza y mezclada con el hombre, alguna manito del hombre. Esto está mezclado, pero son las más comunes. Gracias a Dios no son las que más muertos provocan. Es decir, que un poco el manejo de una inundación, que desde ya no es solamente sanitario, ¿no? Hay un montón de alternativas que llevan a manejarlo bien, empezando por una alerta temprana. La inundación puede de alguna manera prevenirse en algunos casos. Lo único que hoy todavía no se puede prevenir es un terremoto. No hay manera todavía. Yo antes que sigamos, quiero hacer poco tiempo, pero se puede ya. Hay sensores que... Cuando se vuelven los pájaros, ya estás ahí en el horno. Seguimos con esto, pero antes quiero hacer una pregunta a la intervención que hacías vos, Fer. A ver, ¿a qué te referías vos cuando le dijiste a Carlos que tiene que ver con la mano del hombre? A ver, las inundaciones siempre hubo en las zonas, principalmente en las zonas rurales, para el riego de la siembra, se utilizan en muchos lugares canales clandestinos. Sí. Eso genera que la desviación del agua sea otra y afecte los pueblos rurales. O sea, en mi pueblo, que soy oriundo yo, pasó que gracias a la intervención después del municipio se empezó a mejorar la situación de la inundación. Ahora no se inunda el pueblo, sí se inundan los campos. Antes era al revés, se inundaba el pueblo y no los campos. Pero eso cambió, por suerte. Igual, eso es una cuestión también de mantenimiento que no sé si se siguió, porque ya vivo acá en Buenos Aires desde los 17 años. Así que Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Ciudad. Sí, es un pueblo de 15.000 habitantes que nosotros somos un valle en la provincia de Buenos Aires que recibimos toda el agua de las sierras de Tandil. Claro. O sea, las lluvias grandes y el agua que cae de Tandil nos trae el agua a nosotros. Es más, el arroyo del Tandil Fu, que viene de Tandil, pasa por la esquina de mi casa, literalmente. Y he visto cómo crece y brota el agua desde el piso. En esas circunstancias, cuando no tiene dónde desagotar el agua, el arroyo. O sea que en realidad vos a lo que te referías era eso, puntualmente. Sí, eso es lo que genera, bueno, y obviamente mundialmente hablando, hablamos de la deforestación que genera este cambio climático con tormentas más agresivas, lluvias, los choques de frente frío con frentes cálidos, al no haber forestación, genera todo este tipo de situaciones. Ya que estamos, voy a hacer una pregunta. O sea, que vos no creés en lo que dicen algunas autoridades argentinas con respecto a que el cambio climático es mentira. Obvio que no. Yo, a ver, perfecto, la naturaleza, pregunto para saber. A ver, hoy en día la temperatura global aumentó entre 1 y 2 grados. 1,5. Por eso, entre 1 y 2 grados. 1,5. Entre 1 y 2 grados, ¿cuánto es? Entre 1 y 2 grados, 1,5. El promedio. 1,5 de temperatura. Pero es una realidad. La temperatura inclusive global, la temperatura del agua de la costa atlántica aumentó. Hoy estás viendo criaturas, ¿cómo que se llama esta? La medusa esta, la portuguesa, la fragata portuguesa, que es del Caribe, ya se ve en la costa atlántica, acá en Uruguay y en Buenos Aires. Y es una criatura que es del Caribe. El dengue. No era nuestro. Bueno, el dengue ya está llegando a la Patagonia.
El dengue no era nuestro. El dengue no era nuestro. No era nuestro, no. Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, había allá por los 70, estoy hablando de la primera parte de los 70. Hace mucho tiempo. Hace poco tiempo. Y ya eras viejo. Había, en el Hospital Muñiz, había un lugar que eran enfermedades tropicales. Que era un lugar en el fondo del Muñiz, nadie daba bolilla porque no había acá enfermedades tropicales, era algo ahí que andaba. Empezaron a aparecer no solamente el dengue, la encefalitis equina y un montón de otras cosas que empezaron a aparecer y no había, no teníamos. Pero sí, la hay. La transmisión del Cólera mosquito. hubo también en un momento dado que no había. ¿En qué año fue el cólera acá? ¿En los 90? En ¿Fines de el los 80? 90, ¿no? En el 90. Ujú. Una pregunta, Carlitos, Era joven ahí todavía, para ¿no? volver No estudiaba al medicina. tema. Sí, porque nos fuimos. El tema de los trastornos que trae aparejado. Por eso, la inundación, decíamos, es lo más frecuente. Antroponatural. Sin ofender, no sin poder ofender a hablar el nadie. micrófono. Antroponatural, Pero pero el mate. el mate. Pero es lo más frecuente. Gracias a Dios no es lo que más muertos provoca, pero sí se prolonga en el tiempo. Se prolonga mucho en el tiempo porque el daño sanitario que genera la inundación, más allá del impacto mediático del primer momento, que es el boom, se mueren ahogados. O sea, que vos querés decir que tiene mayor morbilidad que por ahí Sí, otro tipo sí, de sí, evento. sí. Por las lesiones que trae aparejado o por las Por cuestiones que trae todas aparejado. las enfermedades concomitantes que trae después. Desde todo lo que aparezca, aparecen arañas, aparecen escorpiones, aparecen víboras, pestes de todo tipo, parasitosis, enfermedades gastrointestinales, trastornos ligados a los alimentos, se contaminan los alimentos, se contaminan las bebidas, se contamina todo. Es decir, que esto trae aparejado a la larga un proceso de mayor morbilidad, como vos bien decís, de secuelas o de patología que hay que cuidar. Donde más que la emergencia es importante la atención primaria. La atención primaria era así. Básicamente porque genera todo este lío en una población que no tiene acceso a todo esto fácilmente porque está complicada por esa misma inundación. Aparte el agua, una vez que se fue, no deja todo lavado y limpio, deja un chiquero, es horrible. Hay que laburar mucho. Todavía hay imágenes, esto fue el 7 de marzo, si mal no me equivoco, y todavía hay escenas de Seguro. lugares donde todavía se está Sacando. sacando barro y limpiando y ejerciendo, digamos, tareas de desinfección. Una pregunta también que a uno se hace en todo esto, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la cantidad de víctimas como 16 muertos, y uno tiene un orden de desaparecidos que oscila en 100. ¿Cómo? A ver, ¿por qué no le explicamos por ahí a la gente que no conoce por ahí la temática cómo es esto? Mira, yo preferiría que lo hable después. El especial. No, pero digo, yo me acuerdo porque vos en su momento y una persona que conoce Fer, que es el amigo Montesi, habían desarrollado, ¿te acordás la teoría de las 3D? De No, lo que pasaba con los familiares, las 3 Eso sí. Las 3D, ¿te acordás Sí, que íbamos sí, a la sí, cursos y se hablaban sí. de los 3D? ¿Qué eran Sí, las 3D? La letra D. La letra D que le sigue al desastre, Exactamente. que también es con D, que viene con desinformación, desesperación y depresión, en ese orden. Si yo no sé lo que pasa, me empiezo a desesperar. Y después de desesperarme, como tampoco nadie me lo arregla, en medio de esa desesperación, me deprimo. Y el desastre tiende a cronificarse o a prolongarse. Eso es una macana grande. Lo ideal es informar bien todo lo que ocurre, que a veces no se puede porque no se sabe. No es tan sencillo. Por eso, La tarea de coordinación de la información seguramente sin duda es importante. Tejeda debe haber tenido que ver con una parte importante porque al manejar el 107, el Sí, 109 es el que coordina, sí. digamos, los listados de aparecidos en los distintos lugares y en los distintos centros de evacuación. Lo que pasa es que al correr de los días va perdiendo mediatez. No se le da más bolilla. Y bueno, es verdad eso. Hoy estamos por ahí viendo otro tipo de noticias. Mirá, te hago un resumen medio después de años de todo esto, ya que me dijeron viejo, lo sigo reiterando. Vos tenés que decir que viejos son los trapos. Sí, viejo es el viento y sigue soplando. Y sigue soplando. Como Muy bien, decía, así me gusta. Mano de piedra dura. La prevención es más útil para el sistema médico, sin ninguna duda, y para la población general también. La respuesta es útil para el político porque es espectacular. Y la rehabilitación es la cenicienta de toda esta historia porque no se le da mucha pelota.
y hace falta mucha guita para recomponerla. Se hablaba de un fondo de 10.000 millones en un principio, que luego aumentó. Que no se sé, decía que se pues, necesitaban qué sé yo. 200.000 millones. Son cálculos que es imposible Mirá, sacarlo porque las pérdidas fueron Yo me acuerdo totales. en Tucumán, cuando se inundó, allá por el año 2017, 2018, se inundó feo varios pueblos de Tucumán, y hubo que rehabilitar después, hacer todo un estudio de rehabilitación porque se habían inundado incluso hospitales y a veces accesibilidad a los hospitales. Se hizo el cálculo con la gente de Tucumán, los municipios, la provincia y Nación, fui yo como en ese momento estaba en la DINESA, se había hecho un cálculo aproximado que al poco tiempo quedó mal, quedó afuera. Es decir, que es muy difícil, porque aparte todo lo que son licitaciones del Estado y todo, llevan tanto tiempo que después aumentan mucho los valores, no es tan sencillo. Y Bueno. por eso te digo, es la cenicienta de toda esta historia, porque termina siendo a veces rehabilitarse mucho por tarea social individualizada, si vale el término, de toda la gente, el común. El común. Bueno, La comunidad, eso se la ve, comunidad eso se general. vio en todos los Claro. clubes de fútbol, y que son de primera, de no primera, Sí, dijeron o cada clubes gol que son barriales. Cada gol le iban a dar una casa, algo así. No, Bueno, no, no, pero escuché eso esas fue cosas. la AFA. Lo que digo No. es, los clubes hicieron campaña Sí. de donación, incluso Obvio. Sí, Con sí. Racing Club lo hicimos. Sí, sí. Franja de Oro, Solo con Racing ahí, Independiente, Huracán. Racing e Independiente se Huracán unieron mandó para como hacerlo. 3 camiones. O sea, Sí. hubo Perfecto. una serie de campañas. Ayuda no sé comunitaria. si lo que se llevaba era lo que se necesitaba, desconozco. Eso es Sé importante. que estaba eso es clasificado, porque estaba clasificado Sí. en paquetes que era ropa, paquetes que era agua, paquetes que eran elementos de limpieza, en otros casos eran alimentos no perecederos. Exactamente. Pero se mandó desde el punto de vista de la solidaridad de la gente. Sí. Que esto escapa a lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, que es otra cuestión, ¿no? Ujú. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Lo que pasa es que la atención sanitaria entra dentro de la responsabilidad del Estado y no la de la solidaridad con la gente. Ah, no, más vale. Totalmente de acuerdo. Es Podemos- Me totalmente parece un diferente. ¿Cómo? Que es totalmente diferente. El oportunismo político de la empatía de la sociedad. Siempre la sociedad responde ante situaciones catastróficas. Es natural del Sí. ser humano eso. Es lindo para estudiarlo porque soy licenciado en psicología, no sé si. Pero lo tengo claro. Todavía es un motivo para que uno pueda confiar. Exactamente. Digamos, es un aliciente para que podamos creer también, creer en la gente. Que no todo es tan malo, ni todo es tan, no. ni todo es tan negativo como uno a veces No. puede llegar a creer o a pensar. Ujú. Osmédica, la obra social de los médicos. ¿Estás buscando una obra social que realmente entienda tus necesidades? Te invitamos a ser parte de Osmédica. Delegaciones en todo el país, amplia cartilla médica, centros médicos propios con tecnología de vanguardia y gestionados por médicos de trayectoria. Siempre cerca tuyo porque tu salud es nuestra prioridad. Sumate hoy mismo. Visita nuestra página web para más información. Encontranos en redes sociales como @osmedicaoficial. Afiliate y experimenta un servicio diseñado para tu bienestar. Estamos volviendo acá del corte, estamos ya comunicados con Mario Tejeda, que es el director general de la Central de Emergencia 107-109 de Bahía Blanca, y lo voy a pasar acá a mi compañero Carlos Russo, con quien tiene... Bueno, Mario, tenemos una larga amistad, a pesar de las distancias, desde Bahía Blanca acá. Nos hemos conocido allá por el 2007, 2008, ¿no, Marito? Vos estabas en Defensa Civil, como director de Defensa Civil en esa época, y hemos compartido cursos y capacitaciones en conjunto. Es una persona a la cual, más allá de quererlo, lo admiro, tiene un laburo espectacular hecho en Bahía Blanca, así que me gustaría que un poco vos cuentes toda esta historia tuya, Mario, con lo que quieras resaltar. Hola Carlos, buen día a toda la mesa. Sí, no recuerdo puntualmente la fecha de que nos conocimos, pero yo en esa fecha era director de Defensa Civil, estábamos armando, había una Defensa Civil muy chiquita por aquellos años y empezamos a darle forma.
Me acuerdo que se contactó conmigo, hubo una nevada histórica acá en Bahía en esas fechas aproximadamente, y se contactó conmigo la gente del Consejo Provincial de Emergencias. Bueno, en ese momento era para dar una respuesta y después quedó el vínculo en el cual nos fuimos capacitando y ahí tuve el enorme placer de conocerte y a tus compañeros de andanzas de ese momento, el ruso Luciano, Cirulnikov, estaba Chantres, Luciano y seguramente Tini. me voy a olvidar alguno. Es verdad. Se acuerda a buena memoria, estuvimos en Sí, Bahía Blanca. sí. Es que fue un placer para mí haberlos conocido y quizá ustedes no han tomado dimensión de lo que han generado acá en Bahía Blanca, por lo menos en el ámbito que nos manejamos nosotros. Es más, recién venía para encerrarme un poco acá a charlar con ustedes y Carlos, te transmito el saludo de Gabriela Bon, que estaba en el proceso de Apple en ese momento. Sí. Y le dije, ¿sabés con quién me voy a reunir ahora en un Zoom? Digo, con Carlito Ruz. Uy, mándale por favor un beso, no te olvides. Así que ustedes han sido sin quererlo quizás, han sido de enorme valía porque han dejado sus conocimientos y gracias a eso hemos podido desarrollar hoy una defensa civil muy grande, de la cual voy a omitir hablar en este momento porque no me corresponde, pero hemos generado un vínculo de respuesta bastante importante en la ciudad. Bien. Ya laburada desde hace más de 15 años, ¿no? Sí, sí. Está laburando en conjunto, obviamente, por lo que me estás contando, Mario. Eso es buenísimo. Sí, claramente. Sí, claramente. Bueno, ¿sabés qué? Nos gustaría que nos cuentes un poco así lo que viviste como experiencia en este último gran lío que tuvieron hace un mes y algo atrás. Así que, no sé si un mes, sí, más o menos un mes. Yo les voy a hablar con un idioma un poco clarísimo, Sí, muy que se entienda y quiero dejarles la salvedad de que no voy a hablar en representación de nadie, solamente lo voy a hacer como vecino. Esa es la idea, Mario. Recuerdo, mirá, recuerdo esa noche, la noche tan trágica, fue un jueves a la noche, hacía mucho calor. Ya se preveían unos alertas meteorológicos para el viernes. Yo estaba en casa, en mi casa, yo vivo solo, había venido mi hija a dormir a casa y me puse el ventilador del calor que hacía. Espero no aburrirlos con el relato. No, para nada. Me acosté a dormir muy temprano, tipo 10 de la noche, sabiendo que al otro día me tenía que venir muy temprano para acá. No sabía que iba a ser tan temprano. Y sobre las 3 de la mañana me despierto, me levanto, me cruzo con mi hija que todavía estaba mirando televisión y le digo, papi, ¿tanto está lloviendo? Me dice, no te das una idea de lo que llueve, papá. Me asomo por el balcón, yo vivo en un 5º piso, miro y era una locura lo que llovía, ¿no? Era impresionante. Digo, pa, yo me voy a la central. Así que agarré el auto, me empapé, hasta llegar al auto ya tenía el agua a los tobillos para llegar. La distancia entre donde vivo yo y donde trabajo debe ser aproximadamente unas 20 cuadras. Bueno, salgo con el auto como puedo, a las 10 cuadras ya el auto no se mojó y lo dejé tirado. Lo estacioné como pude y con el agua ya un poco más a la canilla, ya pedí ayuda para que me vengan a buscar. No parecía una situación demasiado alocada, qué sé yo. Cualquier ciudad, los desagües pluviales son normales y para unas condiciones normales. Así que bueno, alcancé a llegar, eran Mario, ya como las 4 de la mañana. Mario, ¿vos vivís en la periferia de Bahía Blanca o estás viviendo en el centro? Yo vivo prácticamente en el centro, yo vivo a 10 cuadras de la Plaza Rivadavia, para que te ubiques. Sí, perfecto, sí, bien centro. A un costado al sur, digamos, yendo para Guaite. Bien. Pero es una zona céntrica. Así que llegué y ya acá ya se había armado el comité de crisis y bueno, a laburar. Yo me ocupé, esto lo aprendí mucho de ustedes en emergencia, que cada uno
se ocupe de su rol y todas las cosas pueden salir mejor. Así que mi rol era que la central funcione, que los operadores estén lo más cómodo posible, lo más atento posible, brindarle... No tengo esa historia de, yo soy el director, no te puedo ir a comprar cigarros porque yo soy el director. No, a ver, si vos tenés la necesidad de fumar o comerte un sándwich, y no, yo prefiero que vos sigas atendiendo y yo salir a comprar un sándwich, no tengo esas formalidades de ponerme por sobre la gente, al contrario, soy muy horizontal para trabajar, o eso intento. Así que ya llegué y esto se empezó a complicar. Créanme que yo sabía lo que estaba haciendo, pero no sabía lo que estaba pasando, en realidad, porque no lo veía. Hablo con mis hijas, mi hija me manda una foto, ella estaba muy cerca de lo que es el derivador del canal Maldonado. Me dice, mirá, papá, y me manda una foto y estaba el nomenclador, faltaban 40 centímetros para que lo tape. Ella estaba en un piso 3, le digo, hija, no te muevas de ahí, aguanta, porque esto tiene que pasar, pero por favor no salga de la calle. Sí. Mi ex mujer también estaba en un piso 4, así que digamos que tenía la familia directa tranquila. Tranquila, eso me dio la tranquilidad para poder desarrollarme en mi tarea, que era lo que yo necesitaba hacer. Y ahí sobre la mañana era una cosa que, créanme, que no... claramente, nunca lo vi, nunca vi llover así como llovía. No hay forma de explicar. ¿Vieron cuando se dice la palabra baldazos de agua? Eran baldazos de agua. Era inexplicable, inexplicable. Y tenés 20 años, que, bueno, 20 años de experiencia en todo esto. Nunca viste una cosa así. Sí. De hecho, Carlos, ¿sabés lo que más me asombré de mí mismo? Era mi capacidad para mantenerme tranquilo y no correrme de eje. Bien. Eso creo que después hasta un poco me asusté, lo hablaba con mi ex mujer. Le digo, hay veces que me asusto, que pierdo la sensibilidad para estos casos. Y siempre recuerdo una anécdota tuya de tu incursión por Haití. ¿Se puede contar? Que contabas de trabajar con esa presión, ¿no? De trabajar con gente armada y violenta al lado, y vos teniendo que hacer tu papel de tu rol de medicina y no moverte y no correrte de tu eje. Así que bueno, tratando de organizar los turnos, de cómo ir rotando la gente, que eso también es importante, que la gente que tengo acá que vaya a descansar, así la otra puede venir descansada y poder cumplir un rol, que puedan llegar a la central, ese era otro tema, claro, que tengan víveres para estar en la central, porque ellos desde su casa tampoco podrían venirse con su viandita para comer. Había que pensar todo un esquema. La accesibilidad estaba muy cortada, obviamente, no había forma. No había lugar. De hecho, hubo gente que no pudo venir, hubo operadores que no pudieron salir de sus casas. Por eso era muy complejo la trama. Por eso yo me abstuve a ver, todo lo que pasaba visualmente, que uno pasaba en las redes. Yo, abocado a que esto funcione y darle la continuidad, porque yo sabía que esto iba para 4 o 5 días, pensaba que era para 4 o 5 días, se extendieron como 15, me llevó a no poder ver. Yo recién me entero de todo lo que, visualmente hablando, estamos hablando, del desastre, me entero cuando empiezo a consumir redes. Yo iba a mi casa a dormir 3 horas y el edificio estaba oscuro, así que subía, me acostaba a dormir, ni bien me despertaba, no tenía más nada que hacer, porque estaba encerrado en un departamento a oscuras, así que me venía directamente a trabajar. Quizás me encerraba un rato en mi oficina, dormitaba un rato, y así fue como transcurrió. Se vivieron momentos muy, muy difíciles, insisto, todo ajeno a mí, porque mi función era que las comunicaciones funcionen. Se mantuvieran. Punto final. Yo necesitaba dedicarme a eso. ¿Eso se pudo mantener todo el tiempo, Mario? Sí.
Sí, Bien. sí. Sí, Mario, buenas. Yo soy Fernando Laneo, no tengo el gusto de ¿Qué conocerte, tal, Fernando? te conozco ahora. Por la anécdota que cuenta él, yo estaba en la facultad todavía en esa época que se conocieron, así que no entro en el cuadro de edad. Pero muy importante, yo quiero rescatar dos cosas que dijiste que me parece muy importante en el cuadro de emergencia, es que mantuviste la tranquilidad, como bien dijiste, y la otra, que el comité de crisis se armó inmediatamente. Técnicamente, ahí en Bahía Blanca, ¿quién compone el comité de crisis cuando lo armaron y que respondieron con esa inmediatez tan rápida? El comité de crisis lo armó Defensa Civil inmediatamente. Bien. Sí. En el transcurso de la mañana ya estaba armado, por suerte. Bien. Y con buen tino. Esos son datos muy interesantes en la Sí. emergencia, porque no es común. Sí, yo me acuerdo, Marito, que te llamé, ¿te acordás que te llamé esa misma mañana cuando me entero? Yo estaba en San Luis y me entero de este quilombo, te pegué un llamado y vos me dijiste que ya estabas en el comité de crisis. Mira, no te puedo dar bola porque estoy en el comité de crisis, esto está complicado. Y realmente me quedé mal porque, más allá de lo que dicen los medios, de fuente directa me decían, mira, esto está complicado en serio. ¿Viste? Era un bolón que, más allá de los medios, ¿no? Sí, de hecho me llamaste vos y me llamó Ruso Sirulnikov, el meteorólogo. Sí, sí. Que le agradezco, ¿no? Porque me interiorizándose y como te dije a vos, Carlos, estamos, en este momento la estábamos pasando mal. Sí, claro. Sí. En el edificio de donde vivo yo, un vecino fue uno de los que lo arrastró en la corriente. Bueno. Entonces, cuando te vas enterando de esas cosas, nada. Mario, Yo perdí. Sí, perdón. hablando, te saco un poco de lo trágico de esto, ¿no? Hablando de meteorología, ¿qué pasó con eso? Porque, viste, tuvo un mito de que la meteorología sirvió o no sirvió. Vos me dijiste recién que habían avisado un poco que había algo, que venía alguna tormenta, o por lo menos una alerta, algo, naranja, no sé de qué color. Sí, de hecho, el jueves, a ver, los alertas, uno que sea, por lo menos yo, que consumo meteorología, a mí me gusta, me interesa, voy mirando, me gusta ver vivo en un quinto piso mirando al oeste, así que voy mirando cómo se desarrollan las tormentas. Claro, lo vas viendo. Tengo una tara con eso, ¿viste? Sí. Y sí, realmente ya se habían suspendido las clases el día anterior. Bien. Pero créanme, acá no hay... Superó todo, sí. A ver, los registros de los últimos 30 años en lluvia dan un promedio de unos 600 milímetros anuales. Anuales. Bueno, acá cayeron 300. En 6 meses, en 6 horas. Claro. Sí, no. ¿Cuál es la mejor ciudad del mundo? ¿Alguna ciudad noruega, suiza o finlandesa? Tampoco lo puedes soportar. No, es lo mismo. La alerta meteorológica no te dice la cantidad de agua que te va a caer ni el tiempo que te va a caer. Claro. Te avisa que se viene una fuerte tormenta, no lo vas a esperar. Yo soy de pueblo y de Ayacucho, provincia de Buenos Aires, no suele pasar también cuando nos cae el agua de Tandil. Pero estas magnitudes es poco frecuente verlas y es una realidad que no hay forma de salvar. Lo único, los servicios de emergencia, estar preparados para una crisis de esta circunstancia que bien mencionaste que respondió inmediatamente, pero bueno, las secuelas y las consecuencias son lo que genera esta tragedia. Pensemos que hace poco en la ciudad de Valencia, que no tiene que ver con la Argentina, que está ubicada en Europa, que está ubicada en España específicamente, sufrió exactamente algo parecido, una situación de similares características y no tiene que ver con la preparación o la no preparación, sino con un evento climático de una magnitud, digamos, que por ahí supera cualquier capacidad de respuesta que vos puedas tener, digamos, en forma y en una situación normal. Lo que sí te quiero preguntar, Mario Luis Chantrés, ¿cómo andás? Te quiero preguntar hoy, a casi un mes, ¿cómo va la cosa? Hola, Luis, vos sabés que no te había conocido ahora. Estoy viejo. Está más viejito. Estoy más viejo. Te nombré. Me nombraste y sí. Estoy más viejo, estoy como ruso. Nosotros estamos, acá el único joven es Fer. Nosotros estamos ya casi al borde del retiro, sí.
Un día en privado te voy a contar una anécdota que tengo con vos, que vos seguramente no te la acordás, pero a mí me sirvió mucho, no importa. Pero bueno, a ver, creo que se está trabajando, se trabajó a destajo e incansablemente desde el minuto uno, porque soy testigo y fui partícipe de eso. Y bueno, quedó una ciudad arrasada. Una ciudad arrasada es... ustedes que han participado de alguna que otra catástrofe en el país, quizá entiendan, para mí fue mi primer catástrofe de a este nivel. Siempre, qué sé yo soy huitense, los que no conocen White es una localidad del partido de Bahía Blanca, pero es donde está el puerto. En White, frecuentemente, una vez al año, una vez cada 2 años, hay lo que se llama la marejada, se juntan las dos mareas, no alcanza a bajar, se inunda una parte del pueblo, pero se inunda así y baja y se va. Sí, es incómodo, genera, pero no es esto era agua bajando y arrasando. Imagínense las cocheras cubiertas, las cocheras subterráneas. A ver, Vimos escenas, el hospital, la evacuación del hospital. El Hospital Pena, por ejemplo, hay calles del centro que hoy todavía no están desagotando, porque la napa quedó muy alta y se sacan agua y se vuelve a llenar, sacan agua y se vuelve a llenar. ¿Y la lluvia de estos días afectó un poco de nuevo la ciudad o no? ¿O tuvo desagote rápido? ¿Cómo? La lluvia de estos días, porque Perdón. hubo tormentas fuertes de nuevo ahora en... Sí, hubo un par de tormentas fuertes, quedamos todos extremadamente sensibilizados. Pero bueno, nada, son tormentas que van a seguir pasando porque eran las tormentas, lo que nosotros llamamos normales, sí. Se llena el cordón cuneta, tarda en bajar, un desagüe se tapa por hojas, ahora viene el otoño, en una hora se desagota todo y ya está, pero bueno, cuando vemos que empieza a subir y no gozó, nos quedó todavía estamos extremadamente sensibles con eso. Sí. ¿Hay mucha gente evacuada todavía, Mario, o ya no? No. Bien. No. Bien. Evacuado no hay nadie todavía. Perfecto. Ya. De hecho, no puedo precisar la fecha, pero creo que a los 7, 8 días ya no había más nadie evacuado. Perfecto. Evacuado. Ya pudo volver Porque cada uno a su también, lugar. vale recalcar que el agua, como que después del día 2, 3, obviamente el agua tiende a bajar, se fue a las zonas más bajas y ahí se empezó a complicar una zona que no era complicada, que era White y Servi. Fue raro, pero bueno, nada. ¿Qué nos pasa? Por lo menos ustedes son todos médicos y yo tengo una opinión formada con, por ejemplo, voy a trazar un paralelismo con la pandemia. En la pandemia nadie sabía cómo actuar. Entonces, hoy, decir actuamos mal en la pandemia es hacer un análisis con el resultado opuesto. Es mi opinión, perdón si no quiero hablar de medicina de algo que no me... Está correcto. Acá la ciudad tuvo que hacerse cargo de algo que no sabía cómo... porque nunca había pasado a semejante dimensión. Claro. Entonces, bueno, hoy se hará una evaluación en lo que se hizo bien. Yo creo que las intenciones fueron muy buenas y fueron inmediatas. Y después sí, habrá cosas a corregir, seguramente. ¿Quién no tiene cosas a corregir en una emergencia? Siempre. Pero sí se trabajó mucha conciencia y con mucha colaboración de todo el país, de mucho. Eso te iba a preguntar, Mario, hubo colaboración, sobre todo solidaria de la gente, ¿no? Me parece que ha llegado ayuda. Sí. ¿Sirvió? ¿Fue buena esa ayuda? Entiendo que sí, porque se llegó inmediatamente. De hecho,
Esto sucedió el viernes, sábado y domingo se desarrolló. El lunes entraron a caer bomberos y defensas civiles de toda la provincia y de todo el país. Obviamente, es lo que digo, para todo eso, porque también es lindo, sí, recibir ayuda y que vengan todos los bomberos de todo el mundo a arreglarte, pero le tenés que dar de comer, le tenés que dar un baño, le tenés que dar una comida. Eso es un tema. Esa otra logística también hay que armarla. La tenés que tener en cuenta. Y no es sencilla. No es, recibo 200 bomberos. ¿Y dónde los meto? En mi departamento. Había que armar todo eso. La OMS, la OPS, está exigiendo para que haya una llegada de ayuda que se autosustente esa ayuda. Que se autosustente, que no vaya como un invitado, porque si no va como un invitado y genera un quilombo. En el momento que tu casa está toda desarmada, yo llego y dice, ¿qué me vas a dar de comer? No tengo nada para de comer. Es decir, la idea es que se autosustente y hay armé un poco un ABC de todo esto, que es que los equipos que vayan tienen que tener agua y alimentos, agua segura y alimentos. Un ABCD, el B, cómo tratar la basura, el pis, la caca, las cosas médicas que produzcan, todo, tratarla. ¿De qué manera? Tiene que tener una carpa y comunicaciones, no ir a la casa de otro, porque no hay, es decir, porque está destruida. Es decir, la D es dosis, tienen que tener medicación, los equipos médicos que vayan, llevar toda la medicación, porque acá quedó alterado todo el funcionamiento de farmacias, obras sociales, prepagas y todo. Es decir, desde ya que sí. Y la E es una fuente de energía. Tienen que tener esto, fuente de energía que puede ser, no sé, eólica, solar, luz, gas, carbón, o si no es fuente de energía, que es con E, también efectivo, que también es con E, guita para comprar lo que haga falta. Es decir, esto tienen que tenerlo, si no, van a joder, como vos decís. Estoy hablando en general, ¿no? Con una buena intención, pero generan un lío, porque vos tenés que, como vos bien lo dijiste recién, tengo que darle cosas y yo no tengo, porque estoy ocupado con la gente que estoy evacuando. Es decir, que esto sí hay que tenerlo en cuenta. Esa que llegó, Mario pregunta, ¿llegó a través del SINAGIR, a través de una organización nacional general o fue espontáneo de cada lugar? Créeme que no lo sé, porque, insisto, yo estaba ocupado de mis cosas. Lo mío era que no fallen las comunicaciones. Después cada uno atiende su juego. Entiendo, y esta es una opinión, no es un dato, que debe haber sido por intermedio de Defensa Civil a Defensa Civil Provincial y desde la provincia de Buenos Aires, porque caían de todos lados, ¿entendés? Caían desde La Matanza hasta desde Vierma. Sí, de provincia. No es que vinieron los zonales, ¿viste? Pringle, Sierra de la Ventana. No. Había defensas civiles de todo el país. De la provincia. Sí. Y me animo a decir que de alguna provincia, no. ¿También? Creo que hasta de La Pampa vería. Por ahí de Pampa. No quiero ser injusto, pero estoy casi seguro que sí. Bien. Y una de las cosas que quiero sumar con respecto a eso, que seguramente debes estar haciendo algún trabajo a futuro, ustedes, que son ya más expertos en cosas, creo que tenemos un nuevo agente jugando, que son las redes sociales y la desinformación. Creo que a futuro los planeamientos que se hagan en emergencia deben tener alguien especializado en información, desinformación y manejo de redes sociales, porque es un espanto lo que se vivió y lo que se vive hoy con eso. ¿A qué me refiero? Generan un nivel de violencia que a la persona que va con intenciones de ayudar, hasta llámese ambulancia, terminan agrediéndolas por el microclip que generan. Sí. Entonces considero, y les tiro no sé cómo hacerlo, la propuesta de que se evalúe un agente más de trabajo, el ítem redes sociales y desinformación. Sí. Por ejemplo, les digo, acá en Bahía, en un momento decía,
que había más de 100 muertos. Ustedes saben bien y que no se puede esconder un muerto. No, Y entonces un fiscal trabajó de oficio, llamaba a la gente que publicaba eso en las redes y fomentaba eso, y a mí me lo contaron en una verdulería. claro. Es que, a ver, el manejo de redes sociales, por eso, el manejo de redes sociales es algo muy, muy delicado. Lamentablemente hoy la sociedad vive de eso. Hay gente que llega al poder político gracias a las redes sociales. Desinforman, obviamente, no me quiero meter con el periodismo, pero también tengo un concepto de que muchos periodistas también desinforman y no ayudan. Hoy las redes sociales potencian eso. No hay forma de controlarlo. Tenés que tener un control estatal, como hace Brasil o como hacen otros países, donde se bloqueen comunicaciones que hablen de estas cosas. No es fácil hacerlo, pero es cuestión de voluntad y trabajo. Y es verdad. Mirá, sí, decime, te escucho. perdón, coincido en todo lo que decís. Por eso digo que a futuro, como pensamos en un alojamiento o en una, como dice Carlos, che, vienen bomberos, bueno, vienen con un móvil rodante con una casilla rodante para alojar 6 personas, por decirte algo, o un tráiler o demás. Bueno, pensar que también alguien se va a tener que enfrentar con las redes sociales, o bien, como decís vos, suspenderlas por determinado tiempo en determinado sector, no sé si se podrá hacer. Sí, se puede. Pero bueno, eso es voluntad política. Como es algo nuevo que hay que acostumbrarse a convivir con ese ente maligno que son las redes sociales y la desinformación. Mario, porque generan un caos, créanme. Sí, te entendí. Sí, te comprendemos, ¿cómo no? Vos dijiste que al principio, en un momento dado, no soy el abogado del diablo, pero las redes sociales de alguna manera sirvieron un poquito para tener un poquito de información en el primer momento. ¿Fue así y después se complicó todo? Claro. A ver, yo ¿a qué me refería con las redes sociales? Yo cuando, por ejemplo, cuando empecé a tener un poco más de tiempo, empezás a consumir y claro, te pasan, che, mirá, y te van filmando lo que pasaba en el Parque de Mayo, lo que pasaba en Villalocito, lo que pasaba en Cerri, el video que filman cosas. El tema es cuando después se empieza a fomentar o a generar desinformación, porque si vos ves la foto, cualquier persona se animaría a decir, vos ves, ahí me están viendo, autos apilados así, decís, acá adentro abro el auto y encuentro una familia, 2 familias, 10 familias. Sí, está bien, pero no pasó. La verdad es que no pasó. Sí hubo 16 fallecidos. Sí. Y sí hay 2 personas desaparecidas, que son las 2 nenitas. Las 2 chiquitas, sí. Que se les arrancó del brazo una oleada. El resto de que se hablaba en un principio de 100 desaparecidos, en un momento dado se habló. Desconectados. ¿Apareció todo después? ¿Aparecieron todos? Aparecieron todos, porque, a ver, claramente quizás hay que cambiarle el nombre. En un momento había más de 200 desaparecidos. Claro. Pero era gente que estaba rescatada en centros de evacuados, que había perdido el celular y no tenía forma, y el que tenía el celular no lo podía cargar. Sí, estaban más que desaparecidos, estaban incomunicados. Desconectados estaban. Desconectados. ¿Saben dónde pasó algo muy parecido? A ver. Que yo estuve y participé en el último recital del Indio Solari en Olavarría. Sí, fue terrible, fue un lío tremendo. Fue terrible pero en un momento se hablaba de 25, 30 muertos. Sí. Y no había pasado. No, es verdad. Sí hubo 2 fallecidos, que nunca, no recuerdo bien si fue por aplastamiento o por qué fue. Sinceramente no quiero decir algo que no correspondería. Pero en un momento se hablaba de hecho, a mí mi familia me llamaba, yo ya no tenía teléfono porque estaba en el recital sin batería, hasta que llegué, enchufé el teléfono. ¡Ay, por fin, Mario, pudiste atender! Digo, sí, yo no sabía ni lo que estaba pasando, claro. Afuera de eso se hablaba de 20 muertos.
Está. Mario, en la central que vos tenés, no tenés conexión con cámaras de toda la ciudad. Obviamente no, por lo que me estás diciendo. Sí y no. Dentro del edificio donde yo trabajo está la central de monitoreo, Bien. pero no tengo absolutamente nada que ver. Por ahí, ¿ves? Ese es un aprendizaje a futuro. Que cada una de estas cosas te deja algo. Tengamos las cámaras, porque vos lo ves vos, no hace falta que dependa de que pase una comunicación por un WhatsApp o por alguna cosa así. Eso sería bueno. Sí, de hecho, sería interesante a futuro quizá integrarlas o ver las formas de integrar. Pero en este momento compartimos edificios, pero Bien. Las cámaras tienen un director, Claro, un secretario, claro. un subsecretario y nosotros en paralelo. Bueno, Marito, te vamos a ir dejando tranquilo, pero te agradecemos enormemente todas las datas que nos diste, ¿no? Desde ya, porque fue de primera mano. Es decir, esto es directo y nos Sí. das un poco de tranquilidad porque por lo que me estás diciendo está rehabilitándose, está recomponiéndose todo. El tiempo de esto es más largo que la ansiedad humana de arreglarlo, pero se recibió ayuda. Incluso la ayuda así informal de la gente en general, del pueblo en general, ¿le llegó también? Sí, Sí. sí, Buenísimo. sí. Y coincido en lo que decís, Carlos. Acá si vos querés un día, o el doctor Chandrés, cuando vuelvan, para encontrar la ciudad que ustedes conocieron van a pasar más de 10 años. Sí, seguro. Hoy es una ciudad que quedó en sectores arrasadas. No, sí. Fue muy cruel cómo se desarrolló. Así que sí, va a llevar muchos años el recomponer la ciudad que teníamos. Mirá lo que te digo. Sí, seguro. Bueno, Mario, te dejamos liberado. No, te digo lo que pasa. Nosotros en el equipo vos ves a nosotros tres que somos los que estamos acá, pero hay un cuarto integrante que está atrás de la cámara, que es Hernán, que en este momento parece el penado 14, haciendo una serie de señas, ¿no? Que nosotros, digamos, como no estamos todavía muy duchos, lo vemos que hace 10 minutos y como ahora entendimos que se nos acaba el tiempo, más o menos, te lo traduzco lo que está pasando. Entonces el tipo está haciendo señas como un desesperado y bueno, tenemos que ir cerrando. Así que... Marito, querido, bueno, seguimos en contacto. Yo sigo en contacto con vos y desde ya que lo que precises de nosotros, ir a dar una charla, hablar, lo que fuera, desde ya contás con nosotros. Vos sabés que contás conmigo desde ya, siempre lo hemos hecho así. Abrazo grande a vos, Sí. a toda tu gente, a toda la gente que está laburando allá a destajo y realmente es un honor haberte tenido hoy acá y que nos cuentes en primera línea todo esto. Sinceramente, fue un placer haberles aportado algo desde mi visión y estoy totalmente dispuesto a participar todas las veces que sea necesaria. Bien, porque claro. realmente el vínculo está y es genuino. Así que yo agradecido de que me hayan convocado hasta cuando ustedes dispongan. Bien, Bueno, Mario. muchas gracias, Mario. Abrazo a toda la gente de Bahía, che. Un abrazo grande. Saludos y un abrazo grande a ustedes también. Gracias, Mario. Que estén bien. Chau. Gracias. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Hemos llegado al final, costaba un poco. Para ¿Viste hacer, para la hacer el fiesta primer inolvidable? para A mí hacer me el primer intercede- programa es excelente. Escuchame, salió. Fernando, A mí- vos viste vos sos muy pibe, pero ¿viste la fiesta inolvidable de Peter Seller? No. Cuando él toca la trompeta y para que lo maten le tuvieron que pegar 18 balazos porque el tipo se seguía No se parando. muere nunca, Para Gungadín, que- Gungadín. Lo tenemos acá, Gungadín. No, pero a mí me cuesta porque realmente Claro, pero si lo tenemos al pobre Hernán parado atrás, haciendo así, Sí, es porque me hay da que la ir. sensación... Para el próximo programa voy a traer un cronómetro. Un Lo voy a- cronómetro, un claro. cronómetro lo voy a poner Así acá. que sabenos disculpar. Esto Bueno, para lo hacer decía- el primero, ¿cómo salió? ¿Cómo lo viste? Pipo Mancera ¿En en el serio? 60 decía el tiempo es tirano en la televisión. Y en la Pipo radio Mancera. también. Y en YouTube ahora. Bueno, Bueno, muchas gracias. Nos veremos la semana próxima. La ¿Qué semana- tenemos la semana próxima? busquemos. ¿Qué quieren? Déjenos pensar Sí. que la semana que viene le damos una sorpresa. Nos vemos la semana que viene en el canal de AMAP. Abrazo.